Hace décadas, en una pequeña carpintería al borde de un bosque oscuro, un hombre conocido como Don Agustín trabajaba con precisión obsesiva. Era un artesano reconocido por su habilidad para tallar juguetes, especialmente marionetas, que parecían cobrar vida bajo sus hábiles manos. Pero Don Agustín no era un simple carpintero, los rumores en el pueblo hablaban de prácticas oscuras, de rituales realizados bajo la tenue luz de una luna menguante. Una noche, un forastero llegó a la carpintería con una propuesta siniestra. Traía consigo un libro antiguo, encuadernado en cuero desgastado y cubierto de símbolos incomprensibles. «Talla esta marioneta según estas instrucciones», le pidió al carpintero, «y en ella guardaré aquello que debe permanecer oculto». Don Agustín, cautivado por la promesa de poder y riqueza, aceptó sin cuestionar. El resultado fue una marioneta como ninguna otra. Sus ojos, pintados con un extraño pigmento rojo oscuro, parecían penetrar el alma de quien la mirara. Su sonrisa torcida evocaba un sentimiento de incomodidad, como si conociera los secretos más profundos y oscuros de cualquiera que se atreviera a sostenerla. El forastero volvió por la marioneta, y tras un intercambio de palabras en voz baja, desapareció junto con ella. Desde ese día, la carpintería de Don Agustín cayó en desgracia. Los árboles cercanos comenzaron a marchitarse, y los animales evitaban la zona. Finalmente, un incendio consumió el taller una noche sin que nadie entendiera cómo había comenzado. La marioneta, sin embargo, no desapareció con las llamas. A lo largo de los años, pasó de mano en mano, dejando una estela de tragedias a su paso. Familias enteras fueron destruidas, y los pocos sobrevivientes que intentaron deshacerse de ella encontraron un destino aún más cruel. Décadas después, la marioneta quedó olvidada en un oscuro baúl en el sótano de una casa que cambió de dueños varias veces. Así permaneció, dormida pero no inactiva, esperando pacientemente el momento en que alguien la encontrara y desatara nuevamente su maldición. El destino había elegido a los Vázquez como sus próximas víctimas. Lo que comenzó como una tarde de limpieza rutinaria se convertiría en una pesadilla que los obligaría a enfrentarse a los secretos más oscuros de sus vidas. Porque la marioneta no solo era un objeto, era un espejo distorsionado del alma, un juez implacable que siempre cobraba su deuda. Era una tarde lluviosa cuando los Vázquez decidieron organizar el sótano. La humedad impregnaba el aire, y el olor a moho se mezclaba con el polvo acumulado de décadas. Julián, el padre, lideraba la tarea, mientras su esposa Clara y su hijo adolescente Mateo revisaban cajas llenas de objetos olvidados. Entre muebles rotos y juguetes antiguos, Clara descubrió un baúl cubierto con una manta raída. «¿Qué habrá aquí?», preguntó, sacudiendo la manta y tosiendo por el polvo que se levantó. Mateo se acercó emocionado, mientras Julián, intrigado, observaba desde un rincón. Al abrir el baúl, encontraron una marioneta de madera cuidadosamente envuelta en papel amarillento. Tenía una apariencia inquietante, ojos pintados que parecían seguirlos, una sonrisa torcida y vestimenta desgastada pero detallada. Julián frunció el ceño. «Esto no es de nuestra familia». «Nunca había visto esta cosa antes», dijo, examinando el objeto. Mateo, siempre curioso, tomó la marioneta en sus manos. «Tal vez era de los antiguos dueños de la casa», sugirió mientras movía los hilos, haciendo que la marioneta se tambaleara de manera extraña. Clara sintió un escalofrío al verla moverse. Esa noche, dejaron la marioneta sobre una estantería en la sala. Nadie mencionó cómo les había causado incomodidad, pero todos lo sintieron. Mientras cenaban, un ruido seco resonó desde la sala. Julián fue a revisar y encontró la marioneta en el suelo, con los hilos enredados. «Debe haberse caído sola», dijo, aunque algo en su voz delataba duda. La colocó de nuevo en la estantería y regresó a la mesa. Esa noche, Mateo despertó al escuchar susurros. Al principio pensó que eran sus padres hablando en voz baja, pero pronto se dio cuenta de que las voces venían de la sala. Bajó las escaleras con cautela, encendiendo la linterna de su teléfono. Al entrar,
encontró la marioneta sentada en el sofá, con la cabeza girada hacia él. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Mateo», susurró una voz ronca y quebrada. El joven retrocedió, incapaz de reaccionar. Estaba solo frente a algo que no podía comprender. La marioneta movió ligeramente su cabeza, y los ojos, que antes parecían pintados, ahora parecían vivos. «Tu secreto, lo conozco», dijo la voz. Mateo corrió a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Pasó el resto de la noche en vela, temblando bajo las sábanas. Decidió no contar nada a sus padres, convencido de que había sido un sueño, aunque una parte de él sabía que no lo era. A la mañana siguiente, Clara encontró la marioneta en la mesa del comedor, con una nota escrita en un papel que no reconocían. La letra era extraña, torpe, como si alguien que no estuviera acostumbrado a escribir lo hubiera hecho. «Yo sé lo que hiciste, Clara». Julián leyó el mensaje con el ceño fruncido. «¿Qué significa esto? ¿Es una broma?», preguntó, mirando a su esposa. Clara estaba pálida, con las manos temblorosas. «No lo sé. Yo no he hecho nada», balbuceó, pero su voz traicionó una mezcla de miedo y culpa. La marioneta permaneció inmóvil durante el día, pero todos en la casa sentían una tensión creciente. Esa noche, Clara despertó al escuchar risas agudas que resonaban en el pasillo. Se levantó, seguida por Julián, quien también había escuchado los ruidos. Encontraron a la marioneta sentada en la cocina, con un cuchillo en su regazo. «Dejen de esconderse», dijo la misma voz ronca que había aterrado a Mateo. Julián, aterrorizado pero intentando mantener la calma, tomó la marioneta y la arrojó al basurero del patio trasero. Pero algo había cambiado en la casa. Los secretos que cada miembro de la familia había enterrado comenzaban a surgir, y la marioneta no iba a permitir que los ignoraran. La atmósfera en la casa se volvió insoportable después de aquella noche. La marioneta había desaparecido del basurero, pero su presencia se sentía más fuerte que nunca. Las luces parpadeaban constantemente, las puertas se cerraban solas, y un aire helado recorría los pasillos incluso en los días más calurosos. Mateo se encerraba en su habitación, negándose a hablar con sus padres, mientras Clara y Julián discutían más seguido. Una noche, mientras Mateo trataba de conciliar el sueño, escuchó de nuevo la voz ronca llamándolo. Esta vez no bajó. La puerta de su habitación se abrió lentamente, y ahí estaba la marioneta, sentada en el suelo, mirándolo fijamente. «¿Hasta cuándo crees que puedes esconderte?», dijo la marioneta. Mateo sintió que el miedo lo paralizaba. En la sala, Clara y Julián escuchaban golpes provenientes de las paredes. Julián trató de ignorarlo, pero Clara se derrumbó. Entre sollozos, confesó un secreto que había guardado durante años. Había tenido un amorío en el pasado y siempre había temido que Julián lo descubriera. Antes de que pudieran procesar lo que había dicho, una carcajada resonó en toda la casa. «No soy el único que guarda secretos», dijo la voz de la marioneta, ahora más fuerte y omnipresente. La confesión de Clara desató una tormenta en la familia. Julián, enfurecido y herido, salió de la casa, dejando a Clara sola en la sala, donde la marioneta seguía sentada con una expresión burlona. Los ojos, ahora claramente vivos, destellaban una luz siniestra. Mateo, desde su habitación, escuchaba los gritos y las risas provenientes de la sala, demasiado asustado para intervenir. Clara se acercó temblorosa a la marioneta. «¿Qué quieres de nosotros? Déjanos en paz», gritó. La marioneta ladeó la cabeza, y con una voz gélida, respondió. «Ustedes se han mentido tanto entre sí que no necesitan mi ayuda para destruirse». En ese momento, Julián regresó a la casa, furioso. Había estado caminando bajo la lluvia, tratando de procesar lo que Clara había revelado. Al entrar, encontró a su esposa llorando frente a la marioneta. En un arranque de ira, tomó un martillo, y sin pensarlo dos veces, destrozó la marioneta en 1000 pedazos.
La casa quedó en silencio. Mateo bajó lentamente las escaleras, atraído por el repentino cese de los ruidos. Los tres se miraron en un extraño momento de alivio. Julián suspiró, soltando el martillo. Se acabó, dijo, aunque ninguno de ellos parecía convencido del todo. Esa noche, por primera vez en días, la familia intentó dormir en paz. Pero a las 3 de la madrugada, un estruendo sacudió la casa. Mateo fue el primero en despertar. Bajó corriendo y se encontró con una escena imposible. Los pedazos de la marioneta se habían reunido en el centro de la sala. Ahora, no solo estaba intacta, sino que parecía más grande y grotesca, con manos que se movían solas y un rostro que mostraba una sonrisa aún más torcida. Pensaron que podían deshacerse de mí tan fácilmente. Susurró, su voz resonando en todas las habitaciones. Aún no he terminado con ustedes. La familia se reunió en la sala, enfrentando a la marioneta, que ahora se movía con total autonomía. Clara lloraba desconsolada, mientras Julián intentaba mantener la calma. Mateo, temblando, recordó algo que había leído en uno de los libros antiguos que encontró en el sótano, un pasaje sobre objetos malditos y cómo podían ser neutralizados. «Tenemos que quemarla», exclamó Mateo, sacudiendo a sus padres. «Es la única manera de acabar con esto». Julián asintió y corrió hacia el garaje para buscar combustible. Clara, aunque aterrorizada, decidió enfrentar su miedo y ayudar. Sin embargo, cuando intentaron mover la marioneta, ésta luchó violentamente, sus extremidades atacándolos como si tuviera vida propia. Julián logró sujetarla mientras Mateo esparcía el combustible. La marioneta gritaba, su voz transformándose en un coro de susurros y gritos. «Si me destruyen, se llevarán mis secretos con ustedes», amenazó. Pero Julián no se detuvo. Encendió un fósforo y lo arrojó sobre el muñeco. Las llamas consumieron la marioneta rápidamente, y con cada crujido de la madera, los gritos se desvanecían. La casa quedó envuelta en un silencio sepulcral. Al día siguiente, la familia inspeccionó los restos de la marioneta, ahora reducidos a cenizas. Aunque los eventos sobrenaturales cesaron, las heridas emocionales entre ellos permanecieron. Clara y Julián decidieron buscar ayuda para reconstruir su relación, mientras Mateo intentaba superar el trauma. La marioneta ya no estaba, pero había dejado una marca imborrable en sus vidas. A partir de ese día, cada vez que pasaban junto al sótano, sentían un leve escalofrío, como si la presencia de la marioneta no hubiera desaparecido del todo. Reconstruir sus vidas. Clara y Julián asistían a terapia de pareja, enfrentando los secretos que habían salido a la luz. Mateo, por su parte, parecía más callado y reflexivo. Las noches de pesadillas habían disminuido, pero una sombra persistía en la casa, una sensación de que algo, o alguien, seguía observándolos. El sótano permaneció cerrado. Julián había instalado un candado en la puerta, insistiendo en que no había nada bueno que buscar allí. Sin embargo, Mateo sentía una extraña atracción hacia aquel lugar. Era como si las cenizas de la marioneta lo llamaran, susurrándole cosas que no podía entender. Una tarde, mientras sus padres estaban fuera, Mateo decidió bajar al sótano por última vez. Llevó consigo una linterna, aunque la oscuridad parecía más densa de lo habitual. Al llegar al lugar donde habían encontrado la marioneta, notó que algo brillaba entre las grietas del suelo. Se agachó y encontró un pequeño fragmento de madera quemada, aún caliente al tacto. Un escalofrío recorrió su espalda. Cuando se giró para subir las escaleras, escuchó un suave susurro, una voz familiar que lo paralizó. «Mateo, todavía no hemos terminado». Soltó el fragmento y corrió escaleras arriba, cerrando la puerta del sótano con todas sus fuerzas. Se prometió no volver a bajar, pero algo en su interior sabía que el mal no había sido erradicado, solo contenido. Afuera, Clara y Julián regresaban a casa, sonriendo después de una tarde tranquila. No se dieron cuenta de que, desde una de las ventanas del sótano,
Un par de ojos brillantes los observaban con malicia. La marioneta había sido destruida, pero su maldad seguía viva, esperando pacientemente su momento para volver.